Este día, Jueves Santo, es el primer día del Triduo Pascual. Propiamente la Cuaresma termina con la hora nona a las 3 de la tarde y con la celebración vespertina de la Cena del Señor comienza el Triduo Pascual. Por la mañana es costumbre se celebre la misa crismal, donde el obispo con los sacerdotes se reúne para renovar las promesas sacerdotales y bendice los aceites que son traídos a las parroquias para la celebración de los sacramentos durante el año: el Santo Crisma, el óleo de catecúmenos y el óleo de los enfermos. Este año el señor obispo ha celebrado la Eucaristía distinto, con menos sacerdotes por la contingencia. Sin embargo, todos nos unimos a esa misa crismal. Y en esta tarde, en la celebración de la Cena del Señor, los sacerdotes celebran también de una manera privada. Sin embargo, todos nosotros nos unimos en el recuerdo de esta última cena de Jesús, donde Él nos dejó 3 regalos: la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. En aquellos caminos polvorientos de Palestina, un signo de hospitalidad era lavar los pies, ofrecer agua a los huéspedes, pero esto lo hacía un esclavo, no lo hacía el dueño de la casa. Y Jesús hace este signo, lava los pies, y nos enseña que la autoridad es para servir. El que más autoridad tiene, más debe servir a los de la casa, a sus hermanos. Así debe ser en la familia. Es el papá, es la mamá, es el hermano mayor, el que tiene un rol no para mandar, sino para servir más a los demás. Así también en el trabajo, en la iglesia. Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Para los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, la celebración tuvo lugar este jueves por la tarde. Para ellos fue una cena pascual. La Pascua se celebraría el viernes para los evangelios sinópticos, y Jesús habría celebrado la última cena como una cena pascual judía, y en ese contexto se habría despedido de sus discípulos, se había celebrado litúrgicamente, digamos, aquello que celebraría en la cruz al día siguiente: su entrega y su muerte. El Evangelio de Juan lo presenta distinto, porque para Juan la Pascua no se celebró aquel día, el viernes, sino más bien el sábado. Entonces, la cena de Jesús con sus discípulos no sería una cena pascual. Jesús moriría en la cruz el viernes, el día de la preparación de la Pascua. Ese día en el templo eran sacrificados todos los corderos que luego iban a ser llevados al atardecer de ese día anterior a la Pascua, donde ya empezaba propiamente el día de la Pascua. Se sacrificaban y se llevaban a las familias. Para el Evangelio de Juan, ese día de la preparación es el viernes, y mientras están siendo sacrificados los corderos en el templo, Jesús estará siendo sacrificado en la cruz, Él como nuestro nuevo cordero. Hay una diferencia de los sinópticos a Juan. Probablemente, históricamente, lo más probable es lo de Juan, porque habría sido muy complicado que en una cena, en un día de la Pascua, hubieran llevado a Jesús ante el Sanedrín, que se hubieran reunido para juzgarlo, cuando ellos estarían en sus casas, en sus familias, celebrando la Pascua. Sin embargo, aquí lo importante es ver cómo Jesús, en este contexto, anticipa su muerte, su entrega, y le da un significado de esas palabras de Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, cuando se habla de la nueva alianza. Jesús en la última cena dice: esta es mi sangre de la nueva alianza derramada por ustedes.
Y Jeremías había anunciado ante el fracaso de la primera alianza por el pecado del pueblo, una nueva alianza, donde el pecado ya no es un impedimento para el amor de Dios, sino que ahora Dios perdona los pecados y cambia los corazones. Y realmente cuando vemos la muerte, la entrega de Jesús en la cruz, allí comprendemos cómo Dios nos ama, es fiel a pesar de nuestros pecados e infidelidad. Pues Jesús después va al huerto de los olivos a orar. Muchas veces lo habría hecho. Ahí es apresado y es llevado a comparecer primero ante las autoridades judías. Ahí en ese contexto se da la negación de Pedro, aquel Pedro que una vez había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora dice: yo no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Y en ese mismo momento el sumo sacerdote está confesando, preguntándole a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Ahí termina este día jueves, cuando canta el gallo. El día comenzaba con el canto del gallo. Allí comenzará el viernes con esta negación de Pedro, este nuevo día del que hablaremos en el siguiente video.